Bien, buenos días alumnos. Hoy nos encontramos hoy un día más en lo que es sesiones de clases de la materia de computación. Bueno, y pues en esta ocasión vamos a trabajar acerca de lo que es el sistema operativo. Como ustedes saben, el sistema operativo es pues un conjunto de programas que nos ayudan a lo que es interactuar con nuestro hardware o a manipular nuestro hardware. De hecho, tiene diferentes funciones sobre lo cual hace que precisamente el usuario pues, prácticamente pueda utilizar su computadora. Nosotros regularmente cuando estamos trabajando utilizamos siempre un ambiente gráfico, como en este caso de la versión de Windows, pues lo que es la versión 7, la que estoy mostrando en pantalla. Regularmente estamos acostumbrados a trabajar en esta cuestión, pero recordarán ustedes que hay dos tipos de sistemas operativos de acuerdo a su interfaz. La interfaz es el programa básicamente que nos permite a nosotros poder hacer uso de las herramientas que tiene el sistema operativo o de los programas que tiene el sistema operativo para que nosotros podamos en cierta forma utilizarla. En este caso, por ejemplo, dentro de lo que es la pantalla principal, uno de los aspectos principales de Windows, estamos hablando aquí, es lo que es el escritorio, que es este entorno, todo este entorno que vemos aquí, que tiene varios elementos. Pero bueno, yo voy a empezar primero a trabajar. Recuerden, como decía desde hace un momento, hay dos tipos de sistemas operativos de acuerdo a su interfaz. Existe el tipo de línea de comandos y lo que es el sistema operativo gráfico o de interfaz gráfica. Este es un sistema operativo de interfaz gráfica, pero vamos a iniciar trabajando con un tipo de sistema de línea de comandos. Bueno, en los años 80, prácticamente 84, 85, se trabajaba con un sistema creado por la empresa Microsoft también, conocido como MS2. MS porque es de la marca de la empresa, que es Microsoft System, y 2 o DOS, lo que en inglés significaba This Operating System, que traducido al español significa sistema operativo de disco. En la actualidad ya no se utiliza MS2, pero quedó bajo lo que es la parte, digamos así, de línea de comandos de este sistema operativo Windows. O sea, de este sistema operativo Windows tiene una línea de comandos que muy pocas veces los usuarios utilizan. Regularmente esto es más para niveles expertos. Entonces, voy a iniciar trabajando con el sistema de línea de comandos de Windows. Para ello me dirijo al botón inicio, ¿sí? Aquí en esta barrita de aquí voy a escribir la palabra CMD. CMD viene del acrónimo de command, ¿sí? De la palabra command se extraen las letras CMD. Aquí me aparece algo que dice cmd.exe, pero como lo quiero utilizar con privilegios, le voy a dar clic derecho y le voy a decir que se ejecute como administrador. Al darle clic en ejecutarse como administrador, ya me brinda todos los comandos posibles que me sirven precisamente para gestionar lo que es el sistema operativo. En este caso, este es el sistema operativo. Imagínense que nada más existe esta pantalla, no está la interfaz gráfica, solamente esta pantalla de línea de comandos. Eso es lo que se presentaba en aquellos tiempos. O sea, tú encendías tu computadora y eso es lo primero que te presentaba. Lo que es una pantalla negra con interfaz de letras en blanco. Esa era toda la interfaz y eso es todo lo que acontecía en la computadora. En este caso, por ejemplo, observen que tenemos, bueno, aquí nos describe algo que se conoce como encabezado de la consola. Lo que es el sistema operativo MS2 pasó a ser parte de algo que se conoce como consola de Windows. O sea, esto se le conoce como consola de Windows, pero es un sistema de interfaz de línea de comandos. O sea, aquí tienes que escribir el comando. Entonces, ya esto incluye lo que es este encabezado de la consola. Esta parte de aquí se le conoce como ruta. Todo esto es una ruta, ¿sí? Y en este caso, la ruta se comprende, cada elementito que está separada por esta diagonal inversa, se comprende de
una cierta cantidad de directorios, y esta letra que dice aquí, la que dice el C dos puntos, se le conoce como raíz. O sea, esta es la raíz donde se encuentra alojado o guardado el propio sistema operativo y todo el conjunto de archivos, ¿sí? Entonces tenemos la raíz, la separación, que es la diagonal inversa, un directorio, la separación, y otro directorio. En este caso la raíz es la unidad C, que es la unidad de almacenamiento principal de la computadora, unidad C. Estamos dentro del directorio que se conoce como Windows, y que a su vez estamos dentro del directorio que se conoce como System32. ¿Ok? Esta es la terminación de la ruta, esto que está aquí. O sea, la ruta inicia desde la letra hasta este signo de mayor que está por aquí. Hasta ahí inicia lo que es la ruta, termina lo que es la ruta, y luego sigue este famoso guión parpadeando. Ese guión parpadeando se conoce como prompt, ¿sí? Así se conoce, como prompt, ¿sí? Se la voy a escribir para que tengan ahí el dato. Voy a entrar al libro de notas tantito. Entonces, eso se conoce como prompt, así, prompt. Ese es su nombre de lo que es ese guión parpadeando. Y pues ese guión parpadeando a lo que está ahí es a espera de que el usuario introduzca algún comando. Bueno, siempre que iniciamos una línea de consola, o en este caso un sistema de línea de comandos, es primordial conocer la versión precisamente del sistema que estamos utilizando. En este caso ya automáticamente nos lo muestra lo que es al entrar a la línea de comandos. Inmediatamente lo que te presenta es la versión, que en este caso es la versión 6.1.76. ¿Qué tiene que ver la versión? Bueno, en la actualidad no mucho, pero en aquellos tiempos, en los 80s, la versión tenía mucho que ver, porque a través de eso se conocía qué tantos comandos se podrían utilizar, o qué ciertas modificaciones habrían en algunos comandos. O sea que no solamente era la tarea en aquellos tiempos de aprenderse todos los comandos, bueno, no aprenderse, sino tener noción de qué comandos utilizar, y además también teníamos que ver en qué versiones poderlas utilizar, lo cual significa, de que no todos los sistemas de comandos, puede decirse que sí contenían los mismos comandos, pero con algunas variaciones. Actualmente ya esto ya se generalizó, ya no es necesario, pues principalmente porque ya se utiliza más interfaz gráfica, pero ya no es necesario estar revisando la versión. Aún así, que digamos que como por una costumbre se quedó mandando esa cuestión de versión. Bueno, suponiendo que en el caso no se puede ver, no, porque de hecho en las interfaces de línea de comandos de aquella época lo único que te presentaba el guioncito y la unidad o la raíz, y el guioncito no aparecía nada más al inicio. Tú tendrías que ver la versión. Entonces se utilizaba un comando que se llama comando ver, ¿sí? Y esto no es porque sea para ver, sino que ver viene del extracto de versión. Entonces utiliza el comando ver, y ahí ya nos mostraba lo que era la versión. Entonces ya el usuario, que en este caso pues ya, por eso los que estudiaban computación en aquella época se consideraban expertos, porque pues nada más esta interfaz la podían utilizar ciertas personas, ¿verdad? Hay algunos que les aburría y no lo aprendían, a otros que se les volvía muy complicado y pues no le entraban nada más, ¿no? Entonces había muchas cosas que aprender, era más complicado estudiar computación en aquellos tiempos. Entonces aquí ya nos mostraba, suponiendo que no estaba esto de acá, ya nos mostraba la versión del sistema, y entonces ya podría decir yo qué comandos utilizar. Bueno, entonces hay comandos. Dentro de la línea de comandos hay dos tipos de comandos: los comandos internos y los comandos externos. Los comandos internos son aquellos que tienen que ver directamente con la administración del hardware, ¿sí? Comandos que me permiten a mí gestionar, por ejemplo, la memoria RAM, gestionar el disco duro, gestionar qué otros recursos, por ejemplo, periféricos, instalar algún tipo de programación o de programa, correr algún tipo de código, etcétera. Esos son los comandos internos, y de hecho esos en la versión normal, digamos, si no estuviéramos trabajando bajo versión de administrador, en este caso estamos trabajando con privilegios de administrador,
no se podrían correr, te los deniega. Y de hecho en las versiones de aquellas épocas también tenías que tener una clave de acceso especial de administrador para poder gestionar lo que era esa parte de los recursos de hardware. Aquí es un poquito, digamos, no peligroso, pero sí hay que estar mucho al pendiente de qué es lo que se introduce cuando se trabaja con ese tipo de comandos, porque alguna variación, algún error que yo cometa o algún comando no deseado me puede digamos que hacer alteraciones en el hardware, no dañarlo en sí, sino hacer algún tipo de cambio. Por ejemplo, hay un tipo de comando interno que se llama format, ¿sí? Este comando format, aquí me falta parámetros, obviamente lo voy a escribir de este modo para que me muestre los parámetros. Este es un ejemplo, ¿sí? Aquí está, miren. Entonces, este comando este comando format lo que permite, aquí lo bueno que agrega una descripción en este caso ya de lo que se hace, dice formatea un disco para ser usado con Windows. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra formatear, por ejemplo una unidad USB, le dicen la voy a formatear, para ustedes creo que significa esa parte de eliminar completamente todo lo que tiene todo el contenido de la memoria USB. De hecho, se puede formatear un disco duro que contiene un sistema operativo, también se formatea, pero en este caso hay que tener mucho cuidado. Fíjense muy bien que formatear no necesariamente significa eliminar, porque aquí tenemos varios parámetros que nos dicen qué es lo que se utiliza. En primera instancia nos muestra lo que es ahora sí que el formato del comando, cómo debe escribirse el comando y todos los parámetros que tiene, las letras FS, la B, la Q. Entonces eso es lo que me refiero yo. Si nosotros no tenemos un conocimiento específico de qué es lo que vamos a hacer en un comando interno, como en este caso, cualquier letra que yo ponga aquí equivocadamente me puede hacer alguna alteración en mi disco duro, y puede llegar, en este caso que estoy trabajando con sistema gráfico y dentro del sistema gráfico está la línea de consola, si hago una alteración aquí al reiniciar la computadora puede que ya no me entre de hecho la interfaz gráfica. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado. De hecho aquí pues nos da descripciones de qué es de lo que se trata. Dice, por ejemplo, aquí FS dice que especifica el tipo de sistema de archivo FAT, FAT32, FAT, NTFS y UDF, o sea, son formatos de archivo. Si yo pongo algún formato de eso que no es compatible con la interfaz gráfica, pues ya la regué, ¿no? Y de hecho lo aplica, lo hace. Obviamente yo no lo voy a aplicar porque no quiero que se me dañe ahorita la computadora, ¿no? Y pues también tenemos algunas que es para poder colocarle una etiqueta al disco o al volumen, realizar un formato rápido, ¿sí? Si es necesario, obliga al volumen a desmontarse primero, fuerza que se formatee y lo peor del caso es que miren, en la interfaz gráfica estas opciones también existe un formateo, pero estas opciones no vienen, te viene el formateo por Windows que es regular, el normal, que te hace sin ningún tipo de alteración, te hace el formateo normal para Windows. Pero en este caso vienen varias especificaciones y lo peor es que dice fuerza que se formatee, o sea si tú le pones por decir R, te va a forzar que se formatee en UDF y así va a quedar. Entonces ya luego para regresarlo al formato que utiliza el sistema gráfico, que regularmente es este que se llama NTFS, para regresarlo a ese tipo de formato, pues hay que utilizar otra línea de comandos, pero ya no lo utilizarías de Windows, tenías que buscar otro sistema de línea de comandos y regresarlo a ese formato, ¿no? Entonces es un rollo cuando se mete en esa cuestión, ¿no? Y hay virus que traen este tipo de comandos, eso es lo peor. Te trae este tipo de comandos y tú lo corres y ya no sabes qué le pasó a tu computador. Entonces esta es una cuestión de advertencia nada más para poder tener en cuenta cuando se utiliza comandos internos. Muy bien, entonces ese es un ejemplo. Ahora bien, un comando externo pues no tiene nada que ver con el hardware, tiene más que ver con lo que es el uso del sistema de línea de comandos y los archivos y directorios que se manejan dentro de lo que es el propio sistema. O sea, ese es más dedicado al usuario, pero aún así hay que aprendérselos. Entonces estos comandos internos, digamos que ya era un nivel mucho más avanzado de los usuarios, que se utilizaban para administrar precisamente la computadora.
y ofrecerle ciertos, digamos que cuando se utilizaba algún programa, había un programador experto que utilizaba la línea de consola para prepararle la computadora a quien iba a utilizar los comandos externos. O sea, el que sabía comandos internos preparaba la computadora y ya se la vendía o ya se la daba al usuario que utilizaba comandos externos. De esa manera se trabajaba en aquella época. Ok, bueno, entonces uno de los primeros comandos que vimos fue el comando ver, y pues ahorita como ejemplo vimos el comando format, que fue nada más para que vieran ustedes los comandos internos. No vamos a ahondar aquí tampoco en todos los comandos porque son muchísimos, pero sí vamos a ver algunos más esenciales que nos pueden ayudar a nosotros en algún momento. Entonces aquí ya estoy ubicado dentro del directorio. El último directorio que se marca aquí es, digamos así, el contenido que se puede ver. Entonces ya estando aquí yo puedo utilizar un comando externo. Este es un comando externo que se llama comando dir. De hecho nosotros vamos a aprender un poco más de comandos externos, si al caso algún comando interno por ahí que nos permita hacer ciertas cuestiones básicas de lo que es la computadora, pero pues que no da, que tratar también de que no se dañe, ¿no? Entonces el comando dir lo que me permite es ver el directorio actual. El directorio actual es el último directorio que aparece aquí. O sea, estoy dentro del directorio de Windows y el directorio actual es System32. Voy a ver con dir, voy a ver el contenido de este directorio. Entonces simplemente lo que hacemos es escribir el comando. Yo escribo el comando dir y le presiono la tecla Enter para ejecutarlo. Como ustedes pueden ver, pues son un montón de archivos que tiene ese comando dir, de ese directorio System32 con el comando dir. Algunos son directorios, otros son archivos. Ustedes pueden ver algo importante aquí. Entonces aquí tengo una barra de desplazamiento que me ayuda a visualizar el contenido, pero bastante. Y de hecho hasta una cierta parte ya no puedo ver más allá, o sea, tiene un límite. Entonces ese comando dir lo voy a colocar con un parámetro que es diagonal P. El comando dir con diagonal P lo que me va a permitir en este caso es hacer pausas entre pantallas para que yo pueda ver todo el contenido y no se me base. Ahorita me mostró todo, pero ya lo primero ya no lo pude alcanzar a ver. Entonces ahorita lo voy haciendo por pantallas. Se da cuenta que esa P significa pausa, ¿sí? Dir con pausa, es decir, lo que abarque nada más la pantalla, pero que me permita ver esa cuestión. Entonces le doy dir, espacio y la diagonal P, y ahí sí, estoy viendo el contenido, pero ya más despacio. Ahí me dice presiona la tecla para continuar. Bueno, entonces en el contenido se muestra lo que es, pues básicamente 5 columnas. Lo que es la primera es la fecha de modificación o de creación, si no se ha modificado el archivo, la fecha de modificación o de creación. Algunos que tienen 2009, otros tienen 2020, son más recientes. La hora también de modificación o de creación. El tipo, cuando es archivo no te aparece nada, cuando es directorio te aparece dir, ¿sí? Aquí hay 3, este es un dir también, un directorio. El tamaño, cuando es un dir no te muestra el tamaño, cuando es un archivo te muestra el tamaño en kilobytes, ¿sí? O en megabytes, dependiendo el tipo de sistema que utilice la línea de comandos para medir la información. Y luego aparece lo que son los archivos o directorios en esta columna de aquí. Algo importante, el directorio se muestra solo el nombre, pero los archivos tienen un aspecto importante, lo que es el nombre, un punto, y esto que está aquí, que dice por ejemplo en este caso CPX, es la extensión del archivo. Eso lo maneja hasta el propio Windows en la interfaz gráfica también, las extensiones de archivo. Ya más adelante explicaremos por qué esas extensiones de archivo. Entonces aquí pues puedo ver los primeros archivos que muestran lo que abarca nada más la pantalla, en este caso hasta donde llega la pantalla, que se muestra hasta HONQUI.dll. Si quiero ver, puedo presionar cualquier tecla. Ya estoy viendo el siguiente contenido. Ajá. Presiono otra tecla y veo otros contenidos de archivos. Aquí también hay un archivo que es .exe, que son ejecutables. Veo otro contenido,
de otro contenido y otro contenido, y más contenido y más contenido, y bastante hasta que termine. Vamos a dar hasta terminar. Sí, es bastantito. Regularmente esa carpeta System32 es la que tiene todos los archivos que hacen funcionar el sistema operativo de interfaz gráfica también, ¿sí? Y pues por lo visto también es la que contiene todos los archivos que se manejan dentro de MS2. De hecho ahí, por eso se llama System, porque System es en inglés, traducido del inglés al español es sistema. Y pues como ustedes saben, pues esa es una parte esencial. Bueno, ya terminamos de ver todos los archivos, ¿no? Un montón. Queríamos verlo por pausa, pues bueno, ahí lo tenemos ya. Entonces en esta parte ya vimos el comando dir. Bien, ahora si yo no quiero ver el contenido de System32, sino quiero ver otro tipo de directorio, hay un comando que se llama cd. ¿Ok? Bien, este comando me permite tanto entrar como al directorio como salirme de un directorio. En este caso yo me quiero salir, voy a salirme a la carpeta, es decir, voy a salirme o regresarme de este directorio System32 al directorio Windows. Entonces voy a escribir cd y punto, ¿sí? No dos puntos, sino cd punto. Ese comando cd punto permite salirme y regresarme al directorio anterior, ¿sí? Es decir, me voy a salir de System32 y voy a regresar a Windows. Entonces lo ejecuto y si ustedes observan, ya el prompt ya no está, o ya la ruta ya no está hasta System32, sino se quedó hasta Windows. Ya ahí me salí de lo que es ese directorio. Vuelvo a aplicar el comando dir y ahí pues ya me muestra también una serie de elementos, una serie de, no hay tantos archivos quizás, pero sí hay un poquito más de archivos, ¿verdad? Esa es la carpeta Windows. De hecho ahí están los programas y algunas cuestiones de Windows, como por ejemplo, si hablamos de interfaz gráfica, ahí están las imágenes, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo me quiero salir hasta la raíz, entonces coloco cd punto, ¿ok? Y ya me salí hasta la raíz, ya no puedo avanzar más. Cd punto, que ponga cd punto, ya me quedé hasta la raíz. Esta es mi raíz, ¿sí? Yo tengo dos discos instalados. Si yo quiero, cuando tenemos dos discos o tres discos duros instalados en la computadora, podemos decir que tenemos tres raíces y un disco principal. En este caso el disco principal siempre va a ser la unidad C y las otras se van colocando con letras D, E, F, etc. Entonces aquí voy a colocar la letra D, dos puntos, para verificar que después de la C haya alguna otra unidad de disco con esa letra asignada. ¿Ok? Y sí, hay una letra D asignada en este caso, ¿sí? Como ustedes ven, en este caso me cambié de la raíz principal a una raíz que se conoce como raíz extendida o unidad extendida o unidad de archivos, etcétera. Pero que en este caso ya me funciona como la raíz de esta parte. La raíz también se pronuncia como root, no de nombre de Ruth Guadalupe, nada, sino root, así de esta manera. Root, esto significa en español raíz, ¿sí? En algunos libros van a ver, si se meten a investigar comandos de MC2, van a ver que menciona mucho root, que es esta parte, root, pero es raíz, ¿ok? Bien, entonces ahora estoy en la unidad de, voy a ver el dir, escribir dir en la unidad de, para ver qué tantos archivos hay. Aquí hay varios archivos, ¿sí? Aquí inclusive me muestra los archivos MP3, aunque aquí no se corre MP3 ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y si me quiero regresar a la unidad C, pues coloco C, dos puntos, y estoy en la unidad C, que es la unidad principal. Le voy a escribir también dir, y pues aquí hay en esta unidad C poquitos archivos y más que nada directorios. Ok, vean ustedes, observen ustedes cómo está esta parte de el dir. Bien, entonces este es el comando dir. Decíamos que si yo quiero entrar a una carpeta o directorio, voy a escribir el mismo comando cd, pero ahora me voy a fijar en un directorio. Estos que tienen dir son directorios. Me voy a fijar en estos directorios
y a ver a cuál quiero entrar. Quiero entrar a esa que dice Users. Estaba hace rato en Windows, fíjense. Y ahora quiero entrar a Users. De hecho, así se trabaja en MC2. Siempre es comando dir para ver o para verificar en dónde puedo entrar. No voy a ciegas, sino que voy viendo, esa es la navegación, voy viendo qué directorios contiene el directorio actual o qué archivos contiene el directorio actual para poder decidir a dónde voy. Entonces escribo cd y tal como está ahí, users, ok, y le doy un enter. Entré, si ustedes observan, entré a users, ok. Voy a escribir ahora otra vez dir para verificar que estoy dentro de la carpeta users, ok. Bien, ya estoy dentro de la carpeta users, puro dir, y hay uno que dice Juan y uno que dice público. Voy a entrar ahora al que dice Juan, cd Juan, ok, y escribo el comando dir. Okay. Aquí hay varios directorios también, fíjense muy bien los directorios que tiene. Voy a entrar a cuál se me ocurre, voy a entrar ahora al que dice vamos a entrar al que dice desktop. Voy a entrar a ese, al desktop, okay. Desktop, bien, y le voy a dar dir, ok, y vean ustedes que tenemos algunos archivos ahí dentro del esto. Ahí estoy, básicamente donde entré fue al escritorio de Windows, al desktop, al escritorio de Windows, ¿sí? Están los archivos de los accesos a directorios instalados, y es lo que aparece nada más en el escritorio, ok. Y ahora pues me quiero salir a la raíz otra vez, cd punto punto, cd punto punto, cd punto punto, y ya me salí a la raíz de nuevo, ok. Entonces de esa manera se navega dentro de lo que es la línea de comandos. Creo que hasta este momento ya a lo mejor ya sienten la aburrición, es aburrido, no es tedioso estar haciendo este tipo de movimientos, ok. Muy bien, vamos ahora con con otro comando, que este comando lo que nos permite en este caso es ver el contenido, más no modificar, solamente ver el contenido de un archivo. Eso que los archivos aquí en ese tiempo se trabajaban bajo un formato que se llamaba ANSI. Entonces los formatos de archivo ANSI son aquellos que contemplan algún tipo de texto sin formato, valga la redundancia, valga la cuestión, no tiene un formato como lo conocemos ahorita en Word, que le puedes poner tamaño letra, nada. De hecho los archivos de ese tipo no se reconocen dentro de la línea de comandos porque no existían en aquellos tiempos. Entonces son aquellos que se formatean bajo el tipo ANSI, y esos archivos existían de todos tipos. Había una extensión que se conocía como DAT, de datos, DAT. El otro era el RTF y el otro era el TXT. Y en los archivos ejecutables existía el exe, o existe todavía el exe, el .bat como en este caso, el sys, ini, inf. Son algunos tipos de formato de archivos que se pueden conocer aquí. Aquí en este caso, por ejemplo, yo voy a ver el contenido de este que dice autoexe.pack. Este no hay ningún tipo de problema porque este no modifica nada, simplemente visualizamos el contenido, un contenido rápido, ¿sí? Entonces coloco el comando que es type espacio y coloco autoexe que .back, ¿ok? Y eso es lo que contiene nada más esto es el contenido, ren dummy file for ntbdm, eso es lo que tiene, ¿sí? Vamos a tratar de ver el que tiene el sys, aunque como es un tipo de sistema, a lo mejor el que dice config .sys, a ver si nos muestra algo, y lo único que nos muestra es files igual a 40, eso es todo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, este tipo de sistema, el sistema gráfico pues contiene imágenes y todo ese tipo de cosas, pero aún así vamos a entrar a ver, vamos a entrar a users otra vez, vamos a entrar a Juan, ya como me acuerdo de los directorios, voy a entrar al que dice pictures,
el sistema no puede encontrar la ruta específica. Bueno, vamos a entrar que dice es que lo escribí mal, SD Pictures. Okay. Vean como si agarramos una letra, aquí me equivoqué, puse N en vez de C. Ya entramos ahí, vamos a ver dir, que encontramos aquí, y voy a ver este que dice que hay este que dice felicitaciones.jpg, a ver si logro ver algo de ahí. Felicitaciones.jpg, ok. Muestra puras cuestiones raras ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un archivo que esté bajo el formato ANSI. O sea, no reconoció ningún elemento, es una imagen, por lo tanto pues no presenta nada, ¿verdad? Ok. CLR, SCR. Este comando me va a limpiar la pantalla. Ok. No se le conoce como comando interno. Entonces CLR tampoco. Entonces vamos a ponerle clear, tampoco. Entonces vamos a ponerle clear screen, tampoco. Entonces, ¿cuál será el comando ahí? Bien, si nosotros no sabemos algún comando, como decíamos hace un momento, es por las versiones, podemos recurrir a lo que se conoce como help, que es ayuda, y va a mostrar aquí todos los comandos que puedo utilizar. En este caso voy a buscar el que me permite limpiar la pantalla, un comando que me permita limpiar la pantalla. Ok, ahí está, CLS, borra la pantalla, ok, limpiar la pantalla es CLS. Ya limpié toda la pantalla, muy bien. Voy a salirme de aquí, ¿sí? Y voy a regresar al help. Para ver todos los comandos. Aquí están todos los comandos que podemos utilizar. ¿Okay? Voy a buscar un comando que me permita, voy a crear un directorio, que me permita crear un directorio. Ok, ccal, chdir. Vamos a ver uno que me permita crear un directorio. Aquí está, md, me permite crear un directorio. Bien, voy a crear un directorio que se llama md y le voy a poner prueba. ¿Okay? Este comando md me permite crear un directorio. Yo lo creé en la unidad C, como tengo derechos de administrador, pues lo puedo hacer. Voy a verificar que prueba aparece como directorio, y sí, aquí está prueba. ¿Okay? Y voy a utilizar el comando copy, que sería uno de los comandos que es el copiar, tradicional copiar dentro de lo que es el sistema de interfaz gráfica de Windows, que es muy fácil, ustedes lo hacen con combinación de teclas o con clic derecho y lo mandan rápido a donde lo quieren tener. Entonces yo voy a copiar de users, es decir, voy a entrar a user cd users otra vez, puse mal esto, cd users, voy a entrar luego a Juan, y aquí voy a entrar a pictures, ¿sí? Y de aquí voy a copiar el de felicitaciones .jpg, este de aquí, felicitaciones.jpg, ese lo voy a copiar, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a utilizar el comando copy, lo voy a pasar al de prueba, a ver si nos sale copy, pero fíjense muy bien,
tengo que colocar toda la ruta. Por eso lo puse aquí, para que yo me acuerde de dónde se encuentra ese archivo. Users, bueno, y todo esto que está acá arriba, diagonal pictures y diagonal, ahora sí, el nombre del archivo, que es felicitaciones.jpg. ok, en algunos casos vamos a ver si el comando así es. Tú escribe el comando, la ruta, tú, ahora va a ser la unidad C, puntos, diagonal, y la carpeta que tengo es prueba. ok, estoy indicando al comando que me mande, en este caso, a copiar el archivo que se encuentra en la ruta user Juan Picture felicitaciones.jpg a lo que es prueba. Vamos a ver si el formato que tengo es correcto. Si no, hay a ver que modificarlo. Dice, la sintaxis del comando es correcto. Esta es una de las cosas que tiene la línea de comandos, que si nos equivocamos al escribir algo, hay que volver a escribir, ¿sí? Copy C, diagonal users. No es como el Google que te aparece ya lo que pretendes escribir, ¿no? Te predice, ¿no? Pictures felicitaciones.jpg. En algunas versiones no lleva el tú, que significa a. O sea, aquí hay cuenta que le decía copiar todo esto de aquí donde se encuentra felicitaciones.jpg a la prueba, sino solamente con el espacio. O sea, ya comprende el formato así como esta parte. ok, prueba. Y ya me dice que hay un archivo copiado, y aquí ya se ejecutó el comando. Pero vean que tanto tuve que escribir. El detalle es que, por ejemplo, entre más lejana esté la ruta, es decir, por ejemplo en este caso está albergado dentro de 3 directorios anidados, entonces hasta ahí se encuentra el archivo. Entre más directorios, no como en Windows que yo puedo crear carpetas y carpetas y sobre carpetas y no hay problema, porque navego, tengo una interfaz gráfica donde navegar. Pero aquí no, aquí tengo que ir averiguando cada directorio, entonces es más tedioso hacer este movimiento, que es tan sencillo en la interfaz gráfica. Entonces ya aquí lo que tengo que hacer es comprobar precisamente que se encuentre ese archivo C de prueba, y voy a colocar dir. Ahí está, felicitaciones.jpg. ok, entonces los comandos que vimos fue el comando ver para mostrar la versión, comando dir para mostrar el directorio, el comando cd o cd para entrar y salir de un directorio, el comando type para poder visualizar el contenido de un archivo siempre y cuando esté bajo el formato ANSI, el comando md para crear un directorio, y hay otro comando para eliminar un directorio. Vamos a regresar a ver si todavía nos muestra la lista de comandos para que podamos decir el comando rmdir. Vamos a poner aquí, vamos a salir cd rmdir para eliminar esta cuestión. Aquí el directorio no está vacío, por lo tanto no me permite ejecutar rmdir. Hay otro comando que me permite eliminar, vamos a verlo acá. Otro comando es rd, rd prueba, está vacío. Algún parámetro que me permita a mí, cuando no conocemos los parámetros, pues colocamos, por ejemplo en este caso rd, que es el comando que pretendo utilizar, espacio, diagonal y el signo de interrogación invertido, para que me muestre algunos parámetros, como en este caso se quita todos los directorios de los archivos del directorio, entonces ese es el que me conviene. Voy a colocar entonces rd prueba. Lo que quiero hacer es eliminar el directorio prueba, rd prueba, y le voy a poner diagonal s. ok, me dice prueba se va a eliminar, ¿está seguro? Le voy a poner que sí, s, y ya aquí verificamos que efectivamente ya prueba no aparece.
¿ok? Y voy a crear otro directorio. Voy a crear ahora md, voy a poner el directorio listo, ¿ok? Voy a colocar dir para ver los directorios. Aquí está listo. Y ahora voy a copiar lo mismo de hace rato, users one pictures felicitaciones.jp, ok. Pues lo voy a copiar a este directorio que se llama listo, ok, que está en la unidad C, punto diagonal listo. ¿Está? Archivo copiado. Ahora voy a entrar a cd listo, voy a ver el contenido y aquí está felicitaciones.jp, ok. Entonces vimos el comando md para crear un directorio, el comando rd para eliminar un directorio, el comando copy y también el comando se llama move, que funciona de la misma forma, el comando copy. Nada más para que vean ustedes lo que se puede hacer con el sistema de comandos. Bueno, algunos comandos externos que podemos en este caso utilizar, hay uno que se llama chk dsk. Ese es un comando interno. Ese comando lo que me permite es hacer un chequeo de disco, un check disk en la unidad que yo esté seleccionando. En este caso yo tengo la unidad C seleccionada, ahí quiero hacer un check disk. Entonces ese, con los parámetros adecuados, permite inclusive aquí tengo que especificar la letra de unidad, o en este caso lo puedo aplicar dentro de la letra de unidad que estoy. Por ejemplo, tiene este parámetro de que corrige los errores del disco. Si tu disco presenta error, fallas, lo puedes correr. Aquí hay una que dice específicamente para FAT32, no lo podemos utilizar para este caso. Como decíamos hace un momento, Windows regularmente tiene este formato. O sea, los archivos de Windows tienen el formato NTFS y el disco está formateado en NTFS, entonces no puedo utilizar lo que diga FAT32. Aquí R encuentra sectores dañados y recupera la información, fíjense. Esto lo parámetros cambia el tamaño del archivo de registro. Aquí hay otros parámetros. Obliga al volumen a desmontarse. Realiza una comprobación menos exhaustiva de entradas de índice. Omite la comprobación de ciclos dentro de la estructura de carpeta, etc. Yo voy a utilizar corrige los errores del disco, y encuentra sectores dañados. Entonces voy a utilizar chkdsk F y R, ¿sí? F porque corrige los errores del disco y R encuentra sectores dañados y recupera la información. Una vez que escribí este parámetro así, chkdsk, y puse estos dos parámetros, le doy enter y me va a decir que el sistema de archivos de tipo NTFS, lo que yo les decía hace un momento, no se puede bloquear en la unidad actual. ¿Por qué? Porque pues estoy ejecutando el sistema operativo y como pues está en uso, no lo puedo, no le puedo hacer un check disk, tiene que estar hasta cierto punto desmontado. Pero por ejemplo, si conectan una memoria USB, ponen la letra de memoria USB, le aplican ese check disk y sí se los corre, ¿sí? Entonces aquí dice no se puede porque otro procesador está usando el volumen. Ya, como decíamos, ya está el sistema corriendo y pues no se puede utilizar. Pero dice, desea que se prepare este volumen para que sea comprobado la próxima vez que se reinicie el sistema. Y pues vamos a decir que sí. ¿Ok? Y cuando se reinicie el sistema, o sea, cuando ustedes apaguen la computadora y la vuelvan a encender, antes de que entre el sistema operativo, va a hacer ese check disk. Y ahí va a comprobar que no haya ningún tipo de alteración. ¿Ok? Entonces, pues, esto es todo por hoy, lo que es el sistema de comandos. De todo esto me van a investigar lo que es los comandos internos y externos de MS2 y los principales comandos tanto internos como externos, aunque ya vemos algunos, los van a investigar esos y eso lo van a entregar para hoy, antes de que termine la clase, en su libreta. Lo copian en su libreta, el comando básicamente lo que significa y
lo que cuál es el, digamos, cómo se ejecuta, ¿no? Cuál es el formato o cuál es la forma de escritura que tiene dentro de MS2. Pues mínimo 10 comandos internos y 10 comandos externos. Ok, muy bien. Y ya para salir de esto, ¿cómo salimos? Bueno, aquí tiene la ventanita de Windows y puedes dar clic aquí en cerrar, pero en aquella época se puede hacer de esta manera, colocando el comando exit, que significa salir, y le damos un enter, y ya ahí terminamos ya de utilizar la línea de comandos. Para la próxima clase pues vamos a ver ya lo que es la interfaz gráfica y algunos comandos de interfaz gráfica y algunas partes también que tienen que ver con la administración de la interfaz gráfica. Muy bien, ok, vamos a terminar. Nos vemos el próximo sábado.